noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida al maestro Clemente Romero, abogado y consultor en seguridad, y Delia Quiroa, activista defensora de los derechos humanos, fundadora del colectivo 10 de marzo. Delia, Clemente, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros en Mega Noticias. Un gusto, Alberto, gracias. Delia, un gusto. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, maestro Clemente. Delia, comenzamos contigo. Pues bueno, ¿cómo lo viven todas estas colectivos de buscadoras el que hayan reelegido a Rosario Piedra Ibarra esta misma semana? ¿Cómo lo vieron? Pues lo vemos mal, Alberto, porque si de por sí, yo te lo voy a decir coloquialmente para que la gente nos entienda, si de por sí ya estábamos en un matadero, ahorita nos acaban de amarrar las manos y los pies. Y luego todavía lo del Poder Judicial, la reforma, el juicio de amparo tambaleándose. Entonces estuvo muy mal porque vuelven a poner una persona que no está capacitada para desempeñar su cargo. Pero ¿por qué les afecta tanto, Delia? ¿Cuáles son los motivos? Hay mucha gente que pues prácticamente ni conocieron a Rosario Piedra Ibarra en los 5 años anteriores, donde pues eran muy pocas sus recomendaciones, pero platícanos. Pues mira, se necesita una CNDH fuerte, independiente, autónoma, que pueda pronunciarse en contra de los abusos que las autoridades del ámbito federal cometen en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, se ha visto mucho las Fuerzas Armadas, ¿no? Militares, marinos, que hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Entonces, para prevenir estas situaciones, pues tendría que ser la CNDH quien actuara como más un órgano conciliador, porque en realidad sus recomendaciones no son vinculantes, son más como para algo moral, ¿no? Algo de ética, de profesionalismo. Por lo contrario, el juicio de amparo, que ya ahí debería de verse como un mecanismo extraordinario de defensa de derechos humanos, tal y como lo han dicho los organismos internacionales, pero en México no. O sea, a consecuencia de que la CNDH no funcionó 5 años, muchos tuvimos que acudir al juicio de amparo. Entonces, ahorita los juzgados están saturados por cosas administrativas que no deberían de llegar a tanto si la CNDH funciona. Exactamente, si funcionara, maestro Clemente, porque esa es su labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es sacar a la luz pública irregularidades y abusos del poder de las instancias que se encargan de dar justicia, de dar administración, de dar gestión a la población, maestro. Así es, Alberto. Como bien dice Delia, tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos atada a los intereses políticos es no tener una comisión. La creación de la misma en la década de los 90 tenía por objetivo crear un contrapeso al Estado mexicano, particularmente al gobierno federal, y tener la capacidad de denunciar los abusos de autoridad y de violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los problemas que nos han aquejado, lejos de disminuir, se han incrementado. Si bien es cierto, los homicidios han disminuido en cuanto a hablando de tasas, el número total se ha incrementado, pero a su vez se ha incrementado el número de personas desaparecidas. Y en este proceso de militarización total de la vida pública que hemos experimentado en los últimos años y reafirmado en las últimas semanas por parte del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido omisa, ha sido profundamente tolerante y desafortunadamente no ha sido una institución que proteja a la ciudadanía. En su propaganda que escuchamos en radio y vemos en televisión, normalmente dicen que son una defensoría del pueblo. Pues ojalá si fueran y hubiera datos que certificaran lo anterior, pero no ha sido así. Ha sido básicamente una institución burocrática más, que sí, claro, sigue haciendo insumos relevantes, como por ejemplo identificar cuáles son las condiciones de las prisiones estatales y federales en México en cuanto a los servicios que se brindan a la población carcelaria. Sin embargo, hemos escuchado de la comisión en los últimos años, particularmente por los escándalos y no por las acciones que han hecho en protección de la ciudadanía. Y el pesar de tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos cooptada por el gobierno, por el Estado mexicano y particularmente por el grupo político hegemónico en el país, no es un triunfo de una transformación, es una pérdida ciudadana.
Y eso es algo que estamos pagando. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más abusos de autoridad. La militarización de la seguridad genera estos abusos y vemos que esta militarización no está generando resultados. Ejemplos tenemos de sobra. Guerrero y Sinaloa son estados en los que prácticamente se vive en vilo porque no sabes si vas a salir y lo más importante, vas a regresar a casa. En Sinaloa ya están contabilizados casi más de 500 personas asesinadas, el mismo número de personas desaparecidas. En Chilpancingo se puede secuestrar y asesinar al alcalde y lo mismo se puede desaparecer y luego aparecer cuerpos cercenados de una decena de personas integrantes de una misma familia. Estas violaciones graves a los derechos humanos no están siendo documentadas, no están siendo procesadas por las instituciones del Estado mexicano. Y la comisión, que era un gran megáfono, tanto a nivel nacional como internacional, para tomar cartas en el asunto, ha perdido un rol protagónico. Se ha convertido en una institución desafortunadamente, e insisto otra vez con esta palabra, testimonial. Porque, Delia, en el terrible caso de los desaparecidos, porque es una situación de tragedia, o sea, no se le puede llamar de otra manera. Se pierde, desaparece un familiar, no se sabe. ¿De qué manera ayudaban o debería ayudar la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todos estos colectivos que buscan a sus familiares? Pues mira, por ejemplo, cuando estaba el maestro Ismael Eslava, el dictador, él nos apoyaba mucho a nosotros. Había un departamento que antes se llamaba PREDES, ahora se llama PERDES. Ese departamento de presuntos desaparecidos nos apoyaba a nosotros a que las autoridades, hasta en el ámbito de fuero común, hicieran su trabajo. También había peritos, tenían médicos, tenían criminalistas, y todo ese equipo estaba a disposición de los ciudadanos y a nosotros nos servía mucho. También, por ejemplo, en una ocasión, contra la Comisión de Víctimas del Estado de Tamaulipas, nos estaban poniendo en nuestros expedientes gastos por proyectos productivos de 250,000 pesos que nunca nos dieron. O sea, nos dábamos cuenta por las quejas que interponíamos, con la información que se mandaba, que pues en algunos estados se estaban robando a nombre de nosotros. Entonces ahorita todo eso ya no lo podemos saber, ya no lo podemos combatir, porque pues no nos hacen caso. La CNDH es más como una institución que está ahí nada más para aparentar que existe algo para proteger derechos humanos por parte de México, pero no lo están haciendo y nosotros pues batallamos mucho. La señora Rosario Piedra, las veces que yo estuve con ella, pues se le hacían cuestionamientos o preguntas y pues contestaba a su equipo. Ella nunca en realidad nos dio una respuesta, sino que la gente que anda con ella es la que responde y la que resuelve. Entonces digo yo, a quien yo he visto que nos atiende y más o menos arregla los problemas es a Paco Estrada. Entonces, pues si quieren que quede alguien del mismo grupo, pues de perdida deberían de poner a alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo he visto y pues las personas desaparecidas también estamos muy dolidos con ella, porque ella representa una lucha de décadas de su madre, que buscaba a su hijo desaparecido. Entonces, ¿cómo puede ser posible que traiciones tu causa, que traiciones a tu familia, que traiciones a tu gente para cumplir caprichos del señor López Obrador? Porque eso de la Defensoría del Pueblo, él lo empezó a decir, él lo empezó a promover en su mañanera, y lo único que hacen es desinformar a la gente y polarizarla y decirles que los mexicanos somos diferentes, que unos somos malos, que unos somos buenos, y no es así. Todos somos seres humanos. Entonces aquí debería de haber una convivencia fraterna, deberíamos de vivir sin miedo, poder salir a las calles sin miedo. En Sinaloa está terrible. Hace 3 días me hablaron que si yo podía representar a una familia, porque los soldados levantaron unos chamacos, 2, en una gallera en Villa Juárez. Resulta que la familia le digo, pues arránquense a FGR, espérenlos ahí. Pues los chamacos nunca llegaron y aparecieron por allá en un basurero desnudos, completamente desnudos y todos golpeados. Ese tipo de cosas son las que están pasando. Y eso es lo que la CNDH debería estar supervisando, que eso no suceda, eso no debería de haber. Pero también luego he visto que son crueles, porque dicen, entre más violencia, entre más homicidios, entre más desapariciones existan, pues nosotros vamos a tener trabajo. Porque si no hay víctimas, si no hay problemas en el país, pues ¿para qué los quisiéramos a ellos? Entonces también veo que ese discurso de violencia, de que somos fifís o todo esto, es
para que haya problemas y necesitemos servicios del gobierno, pero las familias estamos en esa postura. Sí. Delia, maestro Clemente, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta situación. ¿Fue una reelección o fue una imposición lo de Rosario Piedra Ibarra? Volvemos en 2 minutos. Ibarra. Y sobre esta ratificación, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, lo primero que hizo fue evitar comentar al respecto. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí. Es una decisión del Senado y pues hasta ahí, Clemente Romero. Al día siguiente, Claudia Sheinbaum dice, ¿cómo andan diciendo que desde Palenque se tomó la decisión de elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando el presidente tiene otros asuntos, está escribiendo su libro? ¿Cómo ves esto, Clemente Romero, de lo que, como dice la presidenta, se está diciendo? Pues, hombre, no puede decir que está atada de manos. Sabemos que mientras se sale 1 centímetro o 1 metro de la política impuesta por su antecesor, hemos visto el poder del expresidente, ¿no? La probabilidad de que esta funcionaria hubiera sido ratificada tendía a 0. Sin embargo, bastaron un par de días para identificar cuáles eran los signos que cambiaron de parecer para que el oficialismo apoyara a Rosario. A pesar de haber sido la peor evaluada de las 15 personas evaluadas, y eso la imposibilitaba a participar en la terna que se fuera a votar, y cuando se agregó a la terna se mencionó que era una cortesía, y cuando ya estaba en la terna por la cortesía, las aguas se movieron para que esta persona fuera la titular, e irónicamente la persona que se perfilaba como la que tenía mayor afinidad con la titular del Ejecutivo se quedó con los votos únicas y exclusivamente de la oposición. Y eso nos habla de que el bloque oficialista está profundamente compacto y profundamente disciplinado, y no tenemos claro quién es quien realmente manda. Pareciera que quien manda es quien es el expresidente, porque si es un cargo, sí, claro, es muy relevante para el Estado mexicano, pero así hubiéramos tenido a la candidata preferida por la presidenta, claro, o la candidata que quedó, mientras la institución esté atada y no tenga poder político para emanciparse, pues su margen de acción va a ser mucho más pequeño. Pero ahora que se ratifica a una funcionaria que sus propios correligionarios veían con mucho recelo, y no solamente los correligionarios, como dice Delia, sus propios familiares, el propio colectivo que fundó su mamá guardó distancia de ella, aún así fue ratificada. Sí. Pareciera un golpe de autoridad para recordar quién es quien verdaderamente manda en los asuntos que le preocupan, o de las personas que tienen un interés genuino en proteger. A nosotros, a la sociedad, nos debería de preocupar mucho tener una titular del Ejecutivo que pareciera que no quiere ejercer el poder sin generar suspicacias o dudas de lealtad como por parte de la persona que la impulsó para ser la actual presidenta de México. Y eso, desafortunadamente, insisto con esta palabra, es volvernos al pasado. Es algo que no veíamos desde hace décadas, que prácticamente todas las personas que estamos hoy vivas en México no lo habíamos visto. Estamos acostumbrados a una presidencia fuerte, como la que se está construyendo ahorita de manera autoritaria, con unas mayorías ficticias, pero al final así está. Y si tenemos una presidenta que tiene mucho poder en las cámaras, pues pareciera que alguien más es quien tiene la última palabra. Exacto. Y más allá de especular de si es una decisión positiva o negativa para el Estado, a mí lo que me preocupa en verdad es si la titular del Ejecutivo va a tener capacidad para cabildear reformas que a ella, no al grupo político, no a su antecesor, le interese. Claro. Pareciera que no va a tener esa capacidad, al menos en este trienio. Sí, porque la presidenta argumenta, muestren las pruebas, las evidencias que desde Palenque se tomó esa decisión.
Pero Delia Quiroga, pues ahí están los elementos y en política la forma es fondo y entonces pues fue la peor evaluada, los propios grupos de Morena no la querían y finalmente los 87 integrantes de Morena y sus aliados dijeron va porque va Rosario Piedra Ibarra y Nacheli Hernández, pues bueno, iba a ser representante de lo mismo, pero había una pequeña esperanza, ¿no, Delia? Que a lo mejor cambiara, pero ahora no hay esperanza, va a seguir lo mismo, más de lo mismo. Lamentablemente sí, pues recuerdo mucho también la primera vez que fue ella ratificada, cómo se le echaron encima y la querían quitar de la tribuna. Entonces, digo, otra vez, ya habíamos retrocedido 5 años, un sexenio, y ahora vamos a retroceder todavía más. O sea, en vez de que los derechos humanos sean progresivos para que sean el mayor beneficio de las personas, de acuerdo a las costumbres y todos los cambios sociales que hay, protejan a los ciudadanos, pues ahora no va a ser así. Ya vimos que no, ahora imagínate. Un ejemplo muy claro es el último asesinato de una niña en Nuevo Laredo por Fuerzas Armadas. Ni siquiera se pronunciaron, ni siquiera dijeron algo, o sea, CNDH no dijo nada. Y pues el compañero Raimundo Ramos ha sido espiado y no lo dejan hacer su trabajo, su labor. Entonces, pues imagínate qué nos espera. Yo tengo miedo, la verdad, también, porque digo, bueno, pues ¿a qué puerta vamos a tocar? ¿Con quién vamos a acudir? La CNDH, Claro. queda esta señora que pues no tiene la capacidad y luego el Poder Judicial, que ya es un poco más excepcional, pues también lo están tambaleando. Entonces, o sea, ¿qué quieren? ¿Que tomemos la justicia por propia mano? ¿Que empecemos a hacer justicia nosotros? Dependiendo de lo que nos hagan y que ya no nos importe si nos matan o nos meten a la cárcel. ¿Quieren eso? ¿O por qué? ¿Por qué hacen? O sea, yo sé que lo hacen para protegerse entre ellos, porque también si dejan a esta señora es porque todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el sexenio del presidente López Obrador, pues no van a trascender esas quejas, no van a llegar a una recomendación, no va a pasar nada ahí. Entonces también es una forma de protegerse de ellos, porque ahora los delincuentes están en el gobierno, el crimen organizado está en el gobierno, hacen pelear a los cárteles para quitarles el negocio, como está pasando en Sinaloa. Entonces, o sea, no podemos nosotros cerrarnos de ojos y hacer como que nada sucede y como que nada va a pasar y dejarlos que hagan y deshagan con el pueblo y con el país y que viajen en helicópteros y que vayan y renten trenes en Europa, o sea, todo eso y las medicinas en el 20 de noviembre que están haciendo renunciar a los pacientes al tratamiento, porque no hay medicinas y son adultos mayores muchas veces que no saben ni lo que están firmando, o sea, imagínate, o sea, no solamente los desaparecidos, no solamente las víctimas, sino también a veces los ciudadanos de a pie, enfermos, todo eso puede combatir la CNDH y puede lograr que funcionen mejor las instituciones, sin necesidad de llegar a juicio. Pero pues ahorita ya perdimos esa oportunidad. 5 años que vienen con más de lo mismo, retroceso, obscuridad, cero apoyo. Maestro Clemente, Delia, vamos a hacer una pequeña pausa, la última de 2 minutos y regresamos con este tema. Hiciste una pregunta, Delia, ¿qué quieren ellos? Esa es la gran pregunta, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Volvemos en 2 minutos. Al frente de la Comisión Nacional, no se protegieron las garantías individuales de las personas y por el contrario, se dedicó a respaldar las políticas del gobierno. Así lo dijo Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos, en entrevista aquí con Mega Noticias. Que era inviable que esto ocurriera, ¿no? Por una parte, el propio balance de su gestión, que como te decía es de un debilitamiento absoluto. A esto le sumamos que los más altos estándares internacionales que regulan este tipo de instituciones de derechos humanos hablan de que no es deseable la reelección. A esto le sumamos la evaluación dentro del propio Senado, donde de las 15 personas evaluadas, ella queda en el último lugar. Ahí está el asunto, pues es que son las voces, está evidente, maestro Clemente, pero pregunta a Delia Quiroga, ¿qué quieren ellos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar, maestro Clemente? ¿A que la gente no proteste absolutamente nada de las irregularidades que hace el gobierno, que hace la Cámara de Diputados, que hace el Ejército Mexicano? ¿O a dónde, Clemente? Sin duda la agenda ha sido concentración y abuso de poder y pareciera que todo lo demás ha sido lo de menos. Es decir,
no nos perdamos de vista que en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración que acaba de concluir decía, a ver, esto de medir y evaluar es parte del periodo neoliberal, así que vamos a encontrar otras alternativas. Y el objetivo fue construir una nueva narrativa y tener contenta a millones de personas con nuevas transferencias de recursos, aun cuando no hubiera medicinas en los hospitales, las escuelas estuvieran en peores servicios, la seguridad no funcionara y básicamente desmantelaras los servicios y las instituciones del Estado mexicano. Por esta visión de corto plazo de ganar elecciones y de que me están dando utilidades, me están dando una iguala de 3,000 pesos que antes no me daban, pues tuvieron el poder político que hoy tienen. Sin embargo, como bien dice Delia, si las instituciones no funcionan para proteger a la población, como el caso de los derechos humanos, y los tribunales tampoco funcionan para resolver conflictos, pues los conflictos van a seguir existiendo y la solución ya no van a estar en los tribunales, van a estar en las calles, en el espacio público, volver a un estado de naturaleza. Pero no quiero irnos sin decir algo muy importante también, Alberto. El escenario internacional ha cambiado y la permisividad o tolerancia que tuvo la administración Biden con la administración de López Obrador en materia de violación de derechos humanos, de tráfico de personas, va a ser muy distinta. A partir de enero, y lo estamos sintiendo desde ya, la nueva administración en Estados Unidos va a poner el dedo en la llaga en detener a sangre y fuego la migración irregular, va a poner todos sus esfuerzos y capital político para detener el tráfico de drogas y vamos a enfrentar en los próximos meses una crisis humanitaria de miles de personas deportadas, mexicanas o de cualquier otra nacionalidad que van a estar varadas en nuestras fronteras. Eso a su vez va a generar una crisis humanitaria que es inminente y que pareciera que el presupuesto público para el 2025 no estaba visualizado para atender esta emergencia que ya está encima y que las casas refugio de los migrantes lo tienen visualizado y que están tratando de ver de dónde van a sacar dinero para atender la contingencia inminente. Y los reflejos que hay en el Estado mexicano, en el gobierno, parece que están muy lentos. No sabemos quién va a ser el titular del Instituto Mexicano en el de Mexicanos en el Exterior. Se decía que iba a ser Tatiana Cloutier, al día de hoy no lo sabemos. No sabemos cómo se va a enfrentar esta amenaza de deportaciones masivas. No sabemos cómo se va a enfrentar esta amenaza inminente de intervenciones, ya sea con personal o con armamento vía remota, vía de drones, para atacar a las organizaciones criminales en nuestro país. Es un escenario que México no ha visto. Si creemos que va a ser esto un remake del 2016 al 2020, estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque la muerte de norteamericanos por el fentanilo sigue incrementándose. La presencia de los grupos criminales de origen mexicano en Estados Unidos ya están presentes en los 50 estados. Y hay una narrativa muy fuerte y muy sólida en contra de México y particularmente en contra de su gobierno por la tolerancia y la permisividad que tuvieron con las organizaciones criminales. Así que la falta de reflejos que estamos viendo por parte del oficialismo para atender las verdaderas emergencias nacionales, pareciera que a México y a los mexicanos no importamos muy poco, pero las presiones internacionales que van a venir, particularmente de la próxima administración de Estados Unidos, pondrán en jaque no solamente al gobierno, como algunos opositores dirían, sino va a poner en jaque al propio país con una crisis inminente de flujos migratorios que no podemos controlar y que no tenemos control alguno de nuestra frontera sur. Así que a todos los problemas que hemos mencionado y que Delia ha puntualizado de manera muy clara, se suma este factor internacional que exhibe la vulnerabilidad del gobierno de tener mucho poder para hacer verdaderamente tonterías en muchos rubros. Así que vamos a estar viendo peores escenarios en los próximos meses. Sí, porque ya lo dijiste, Delia. Los colectivos tienen miedo. Delia Quiroa tiene miedo. O sea, ¿qué es lo que buscan? Que no levanten la voz, que hagan omisión y que ellos puedan hacer y deshacer lo que quieran. O sea, este es un mensaje clarísimo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada. Ni se acerquen porque no los va a ayudar y sálvese el que pueda, Delia. Qué terrible mensaje, ¿no? Sí, es lo que yo estoy viendo, o sea, y mira, uno se enoja porque la autoridad no te atiende, ¿no? Pero el enojo es una forma de poner límites.
O sea, no porque estemos enojados y les reclamemos lo que están haciendo mal, quiere decir que somos opositores. Les estamos queriendo poner un límite a sus abusos de poder. Por eso también luego hay actos violentos, protestas violentas, porque la gente está enojada y está harta. Ahí está Rosario Piedra, ¿cómo la sacaron de la sede de Cuba? Que nosotros llegamos ahí. La sacaron con violencia porque la gente estaba enojada y quiso poner un límite, pero de nada sirvió, mira, porque otra vez, y no sé qué vaya a pasar, porque de nada sirvió que la sacaran de la oficina y se quedaran otros colectivos y colectivas ahí, porque se vuelve a repetir otra vez lo mismo. Entonces va a seguir sucediendo y sí, yo así lo veo, ¿no? Como que Sí. pues cuídate mucho, enmiéndate a Dios y pues haz lo que tengas que hacer porque pues esta gente no entiende y aparte son tontos. O sea, están haciendo puras tonterías que en un futuro las afectaciones van a trascender por décadas. Claro. Y en el discurso dicen que son el gobierno más humanitario en toda la historia y el más austero. Y ahí vemos a Ricardo Monreal viajando en helicóptero y desfachatado, dice, y acostúmbrense porque siempre tengo prisa y el tránsito me bloquea. Lo regañan en la mañanera y hoy pide disculpas. No lo vuelvo a hacer. Ya me voy a ir en metro como casi la gente. O sea, qué hipocresía en la que nos estamos enfrentando, una desfachatez total y un cinismo que pocas veces habíamos visto en la historia de este país. Y miren que ha habido casos enormes de hipocresía y simulación. Clemente Romero, Delia Quiroga, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.